Bueno, vamos a continuar con el Ateneo y vamos a hacer una segunda parte que la vamos a dedicar al trauma orbitario y a los diferentes abordajes de la órbita, y para finalizar vamos a ver algunos videos de abordajes orbitarios distintos que se pueden hacer. En estos minutos lo que vamos a hablar de algunos conceptos sobre el trauma de la órbita. Durante muchísimos años se usaron clasificaciones que desde el punto de vista anatómico eran más bien descriptivas y que se focalizaban en el traumatismo de estructuras aisladas. El piso de la órbita, el techo de la órbita, la pared lateral, la pared medial. Con el tiempo hay trabajos que nos fueron demostrando que tanto el cráneo como la estructura facial son componentes dinámicos y que responden en forma conjunta ante un traumatismo. Por lo cual se pasó a tener un concepto y clasificar al trauma de la órbita en forma tridimensional, más topográfica, más dinámica y que tiene que ver con la estructura craneofacial en general. Entonces, de esta manera vamos a tener una división de componentes óseos de toda la estructura facial que van a interactuar conjuntamente y van a generar tanto resistencia como ligereza, como liviandad del cráneo. ¿Sí? Esto fue un trabajo que realizó hace varios años, ya la década del 80, Flavio Sturla y colaboradores, un maestro de maestros, y que básicamente se basó en cómo responden los tejidos ante un trauma. Él consideraba una estructura tridimensional al cráneo, donde había áreas que tenían mayor o menor resistencia. Y de esa manera encontramos que había unas líneas de fuerzas verticales, como son esas rojas y verdes que vemos ahí, líneas horizontales, como las azules, líneas oblicuas, nodos de conjunción, que eran lugares donde tanto las líneas verticales como las horizontales se confluían, y plataformas que estaban constituidas básicamente en la órbita por los techos y los pisos orbitarios, que ante un impacto determinado hacían que esos huesos no se involucren en forma aislada, sino que se compromete toda la estructura de la que forman parte. Está bien representado esto en las máscaras que usa tanto Lord Vader como los soldados del Imperio en la Guerra de las Galaxias, donde el casco que tienen representa bastante fidedignamente esas líneas verticales y oblicuas y que tienen unas características anatómicas. Está basado en algo anatómico realmente. Esta clasificación fue motivo de una presentación que hizo hace varios años en el Congreso Argentino de Oftalmología, en uno de los congresos ya hace muchos años, Daniel Bail, donde se basó en los trabajos de Flavio Sturla y presentó esto como una nueva clasificación que tiene que ver con una concepción más biomecánica y semiológica de lo que es el trauma de la órbita. De esa manera vamos a tener pilares que están constituidos por esas paredes laterales y mediales, plataformas que están constituidos por los techos y los pisos de la órbita, y que al igual que estas estructuras arquitectónicas que tienen que ver con el Renacimiento, que tienen que ver con esos arcos de medio punto, generan una distribución, hace que las fuerzas se distribuyan de una manera distinta cuando hay un impacto que genera una fuerza sobre el cráneo. De esta manera vamos a considerar pilares, que son esas columnas que tenemos rodeando la órbita, pilares superficiales, tanto centrales como laterales, y profundos, también centrales y laterales. También vamos a ver anillos que conforman la bóveda craneal. Son anillos que van a rodear tanto la calota, la región frontal, como la región de los maxilares. Plataformas que son más delgadas, que sí van a constituir los techos y los pisos orbitarios.
Y de esta manera vamos a poder clasificar, en vez de tener estructuras aisladas, como dijimos, el piso, la pared medial, el techo, un pilar central, que es la parte bien mediofacial, que es un pilar, y de esa manera ese pilar central lo vamos a poder dividir en diferentes estructuras, entre ellas una estructura fronto-naso-maxilar. Ese pilar central está constituido por el frontal, por la región del macizo facial central, que tiene que ver con la región de la nariz, y el maxilar. De la misma manera, vamos a tener también un pilar central lateral, que está posterior, que es más profundo a ese que hablamos recién, al cual vamos a llamar fronto, etmoideo, vómero, maxilar, porque está constituido por el frontal, el etmoides, que es ese hueso que tenemos por detrás, bien poroso, lleno de celdas, el vómer, que es una estructura ósea que está en el centro de las fosas nasales por dentro del tabique nasal, y el maxilar superior. De la misma manera tenemos pilares laterales, tanto anteriores, superficial, subcutáneo y facial, que lo vamos a dividir en fronto, cigomático, maxilar, y el mismo pilar posteriormente lo vamos a denominar fronto esfeno maxilar, porque está constituido por el ala mayor esfenoidal. Estos pilares y plataformas, como dijimos, van a proveer tanto sostén como protección a la estructura de la órbita. Al mismo tiempo vamos a tener cavidades aéreas. Estas cavidades aéreas hacen que el cráneo óseo no sea tan pesado, sino que sea mucho más liviano. Y vamos a tener cavidades aéreas grandes, como son el seno frontal y los senos maxilares, cavidades medianas, como son las celdillas etmoidales, que en esta proyección las vemos por transiluminación, y cavidades pequeñas que están conformadas por el díploe de los huesos esponjosos. Y básicamente lo vamos a poder ver en el trígono del ala esfenoidal, y también lo vamos a poder ver en el cuerpo del esfenoides, en la región celar. Entonces, ¿qué pasa? Estas cavidades aéreas lo que van a ayudar es a absorber la energía cinética de un impacto y van a distribuir ese impacto no en una zona central, sino que lo van a distribuir en toda la estructura que los rodea. Estas estructuras van a actuar como verdaderos airbags de la cara, amortiguando esa energía que está llegándole de frente al cráneo. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Porque en realidad en la naturaleza todo tiene un porqué. Y el porqué es básicamente que en el endocráneo tenemos una estructura que estaría conformada por las alas esfenoidales y por los peñascos, que van a constituir las ramas de una X central craniofacial, que en su conjunción involucra a una zona que básicamente es la zona que nos permite estar vivos, es el centro neurovegetativo de la vida, es la región celar y el lugar donde va a apoyar el bulbo raquídeo. Entonces, básicamente todas esas estructuras faciales nos van a ayudar a proteger esto, que es la vida del ser humano. Por eso la naturaleza es sabia en este sentido y permite que eso tenga estas características. Por eso la concepción de hablar de fractura de un solo hueso en el cráneo es un poco reducida a una anatomía topográfica clásica y no a algo tridimensional. Entonces, los conceptos de biomecánica hacen que los golpes que se producen a nivel de la cara, tanto frontales como laterales, tengan impactos diferentes. Un trauma frontal, lo que va a afectar a ese pilar central que dijimos, va a generar una importante deformación facial, porque ese pilar y todos los senos paranasales van a absorber el impacto y van a generar básicamente una rotura de un montón de estructuras, una dispersión de todo el impacto en todas esas estructuras de pilares y plataformas y de senos, ¿sí?, que van a generar una importante deformidad facial, pero bajo riesgo de vida. Son pacientes que tienen la cara destrozada, una cara de plato, pero el paciente está vivo. El trauma frontal
afecta al pilar central superficial, puede generar, entre otras cosas, enoftalmos, porque se rompe el piso de la órbita, tosis o pseudotosis, porque si se produce enoftalmos, si yo tengo un ojo hundido, no tengo una tosis, tengo una pseudotosis porque el párpado pierde el sustento del ojo porque está desplazado hacia atrás. El telecanto, que tiene que ver con la abulsión del lugar donde se insertan las ramas, tanto directa y refleja del tendón cantal medial, que va a generar un desplazamiento de todo ese tejido y va a desplazarse, va a llevar también al saco lagrimal y consecutivamente también va a generar una obstrucción lagrimal y una dacriocistitis, como pasa en este chico. La epistaxis, que tiene que ver básicamente con la abulsión o el traumatismo de las arterias etmoidales, tanto anteriores como posteriores, puede ser de más o menos magnitud, porque esas arterias espiraladas, cuando se rompen, se meten dentro del etmoides y sangran internamente, y es bastante difícil parar una hemorragia etmoidal. La rinorrea tiene que ver con la pérdida de líquido cefalorraquídeo, que tiene que ver al mismo tiempo con el traumatismo del techo de la órbita y la comunicación, que puede ser chiquitita, como una pequeña fisura, puede ser un poco más grande, como un meningocele, o puede ser más grande todavía como un meningoencefalocele, que es la protrusión del tejido meningio y encefálico a la órbita. La hipoestesia o la anestesia de los nervios que rodean a la órbita supra e infraorbitarios es otra de las características. Existen patrones clásicos de trauma. Las fracturas tipo Lefort son esos patrones característicos, sobre todo la Lefort 2 y 3, que son los tipos de fracturas que van a comprometer a la órbita. La fractura blowout, que es una fractura que tiene que ver, y es la más clásica de todas las que vamos a ver, que tiene que ver con un aumento súbito de la presión intraorbitaria como consecuencia de un impacto directo sobre el globo ocular. Ese impacto hace, fíjense la naturaleza cómo básicamente resguarda el órgano. ¿Por qué? Porque si no se rompiera el piso o la pared medial, el globo estalla dentro de la órbita porque es una cavidad inextensible. Entonces, al romperse el piso y la pared medial, esto permite que el tejido se desplace hacia los senos paranasales y de esa manera la fuerza del impacto se distribuye y el globo ocular puede llegar a estar erosionado, lastimado, tener una contusión importante, pero quizás tenga la posibilidad de no sufrir una rotura importante. El trauma lateral superficial, que es el que afecta a ese pilar que dijimos que estaba bien lateral en la órbita, esa es una fractura que va a afectar tanto al cigomático como al malar y va a afectar básicamente a esta articulación, la articulación temporomaxilar, porque el cigoma se desplaza y de esa manera genera una alteración en esa articulación. Es clásico que los pacientes que tienen traumatismo no puedan abrir la boca o tengan un trismus en ese momento de abrir la boca. Eso tiene que ver básicamente con la fractura de ese pilar lateral. Las fracturas en trígono, que son esas fracturas que involucran a que todo el malar se desplace para afuera, es una de las fracturas clásicas que vamos a ver como un patrón clásico de fractura. Bien, el trauma lateral profundo o posterior, este sí es un trauma complejo, este sí es un trauma severo, porque cuando se afecta básicamente esta zona se llama terion. El terion es una zona donde se produce la conjunción tanto del hueso frontal, del parietal, del temporal, del ala esfenoidal. Entonces es un lugar donde confluyen estructuras y donde el tejido es realmente vulnerable. El organismo se protege mucho de frente, pero tiene muy poca protección lateral. Todo golpe que impacte en ese sector va a repercutir directamente sobre la región de la fosa cerebral media y generar esto que es un hematoma, un trauma severo encefálico. Y esto sí tiene riesgo de vida. Pacientes que inclusive terminan muchas veces con rotura de los peñascos, terminan con otorragias. Un paciente con una otorragia tiene realmente un trastorno severísimo de base de cráneo. Bien.
¿Cómo evaluamos esto? No voy a entrar mucho en detalle, ya todos lo saben, el manejo inicial de los pacientes que vienen traumatizados, pero el examen oftalmológico completo y sobre todo la toma de la agudeza visual es médico legal y siempre tienen que tomarla. No se puede ningún paciente del consultorio sin haberle tomado la agudeza visual. ¿Por qué? Porque entre el 10 y el 30% de los traumatismos orbitarios tienen compromiso del globo, se lesiona el globo ocular. Entonces, evaluamos también la motilidad y vamos a evaluar restricciones. Todos esos test, exoftalmometría, por supuesto hay recomendaciones, que el paciente no tome aspirina, que no se sople la nariz, por si hay una fractura de pared medial el aire se le va a ir a la órbita o a los párpados, y evitar algunas maniobras como estas que dijimos, y sobre todo administrarles inmediatamente antibióticos y corticoides. En cuanto a la clínica, el interrogatorio tiene que basarse en qué tipo de trauma tuvo el paciente, si fue un trauma contuso, un trauma penetrante. No es lo mismo que alguien se haya clavado un fierro dentro de la órbita que a alguien le hayan pegado con una piña y eso sea un trauma contuso. Entonces, ¿y qué tipo de anestesia tiene en cuanto a los tejidos que lo rodean? Si es supra, infra. El enoftalmos, pseudonoftalmos o hipoglobus tiene que ver con esta clínica. Hay pacientes que tienen pseudoenoftalmos. ¿Por qué? Porque tienen una ptosis traumática solamente. Es un párpado que se lesionó. No es un párpado para operar, es un párpado para esperar. ¿Sí? Cuando hay una fractura y hay prolapso de tejido orbitario hacia el seno, vamos a ver ya un desplazamiento del ojo, un enoftalmos de ese globo, y cuando ya tenemos una luxación traumática de todo el contenido de la órbita hacia uno de los senos paranasales, que puede ser el seno maxilar como se ve acá, o el etmoide que está ahí al lado, este es el globo ocular desplazado hacia abajo, a tener lo que llamamos el hipoglobo. El hipoglobo es un trauma severo, es un trauma muy complejo que involucra varias estructuras orbitarias también. Entonces, el telecanto, compromiso lagrimal, epistaxis, que ya lo dijimos, la motilidad ocular en todos los cuadrantes, como cuando alguna vez alguien vio estrabismo, que no me gusta para nada, pero siempre en todos los cuadrantes de la órbita, evaluar la motilidad de los pacientes, porque eso nos habla de cuál es la restricción y cuál es el compromiso muscular que tiene. Este es un clásico patrón semiológico de los chicos que tienen traumatismo de órbita. Así como los chicos se fracturan una pierna y tienen esas fracturas en tallo verde que se llaman por la elasticidad que tienen los huesos, lo mismo sucede con los pisos orbitarios, que ante un traumatismo orbitario severo, un golpe sobre el ojo, el piso de la órbita cede, pero al mismo tiempo vuelve a la posición original. Ahora, cuando ese piso vuelve a la posición original, atrapa y mucho a las estructuras que en ese microinstante se prolapsaron hacia el seno maxilar. Y esto genera un atrapamiento muy difícil a veces de resolver, que involucra al músculo recto inferior, involucra al parasimpático, y hace que tenga una restricción importante, y estas son las típicas fracturas con white eye fracture, se llama, porque en realidad es un ojo blanco, es un ojo sin edema, sin inflamación. Entonces vemos a estos chicos que tienen una restricción severa, con signos vagales terribles, síncope, inclusive se hacen a veces hasta paros cardíacos, digamos, por la afectación que tienen del parasimpático. Causas de la limitación, hay causas que mejoran, sobre todo el edema y el hematoma. Una vez que se le fue la inflamación y se mejoró el hematoma, pero cuando hay atrapamiento muscular, ese atrapamiento no mejora con el tiempo. Se generan adherencias, fibrosis y es necesario reparar esa fractura orbitaria. En el momento de la cirugía y solo en el momento de la cirugía podemos hacer maniobras de educción forzada, porque estas maniobras antiguamente se hacían en consultorio, pero podían generar al mismo tiempo un cuadro de vagal importante y eso realmente es peligroso hacerlo. Ahí vemos el caso del paciente con el traumatismo y después de la reparación. El enfisema palpebral, cuando uno toca los párpados y vemos que los párpados crepitan, ¿qué es lo que sospechamos inicialmente? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? La pared medial, que es lo que hace que haya contacto de
aire que entra por las fosas nasales y se mete dentro de la órbita. Ese enfisema puede ser palpebral, como está acá, que solamente a nivel palpebral, o puede ser orbitario cuando se mete en las estructuras más profundas. La hipoestesia o la anestesia infraorbitaria tiene que ver porque en el piso de la órbita viaja el paquete vasculonervioso infraorbitario, y es el lugar donde se parte el piso de la órbita y es el lugar donde se lesiona más frecuentemente eso. Entonces, eso va a generar una pérdida, una falta de sensibilidad en todo el territorio que tiene que ver con el pómulo, el ala nasal, inclusive los incisivos laterales y caninos, que es lo que sienten los pacientes que mastican y no sienten los dientes en ese lugar. Tengamos en cuenta también que junto con el recto inferior está el parasimpático del tercer par, que va a ir pegadito a ese músculo, y cuando el músculo se prolapsa por una fractura y se mete acá, también se puede afectar. Y si se afecta el parasimpático, va a predominar el efecto simpático y el paciente va a tener una midriasis, ¿sí? Que es una de las cosas que puede llegar a pasar cuando hay un atrapamiento importante en ese sector. Entonces ahí vemos como el infraorbitario y las características que lo vemos en tomografía, en resonancia, y cómo vemos ese lugar, y acá vemos la fractura que lo involucra. Entonces, la hipoestesia supraorbitaria tiene que ver con la principal estructura sensitiva que tenemos, que es el nervio supraorbitario. Una vez que uno rompe el techo de la órbita, que a veces es delgado, la primera estructura que vamos a ver por encima de los músculos es ese nervio sensitivo. O sea que es muy común que al romperse el techo de la órbita, que es la fractura más frecuente que ocurre en chicos, ¿y por qué ocurre en chicos? ¿Por qué se rompe el techo más frecuentemente? Porque no tienen desarrollado el seno frontal. El seno frontal se desarrolla ¿cuándo? 7, 8, 9 años. Entonces, hasta ese entonces, los chicos son más vulnerables a tener fracturas del techo de la órbita. Y si nos vamos un poco más atrás, ¿qué nos encontramos ahí atrás? Con la hendidura ¿cómo se llama? Esfenoidal, ¿sí? Hendidura esfenoidal. ¿Y qué tenemos aparte rodeando estructuras dentro de la hendidura esfenoidal? El anillo de Zinck. Y hay cosas que están por adentro del anillo de Zinck, son el nervio nasociliar, la rama superior e inferior del tercer par, el sexto par, y tenemos estructuras que se encuentran por fuera de ese anillo de Zinck, que son el cuarto par, y las ramas frontal y lagrimal. ¿Y qué pasa? Esto cuando tenemos un síndrome de la hendidura esfenoidal, vamos a tener principalmente estas cosas que están acá. Edema periorbitario, ¿por qué? Porque hay un compromiso linfático importante y el retorno venoso se altera. Tosis y oftalmoplejía. ¿Por qué? Por la afectación de los nervios oculomotores. Midriasis, por el mismo motivo. Un defecto pupilar aferente, por bloqueo eferente y por lesión del tercer par. Pérdida de la acomodación, por la raíz motora parasimpática, dijimos, del ganglio ciliar. Anestesia corneal, ¿sí? El quinto par, vamos a ver que la córnea de ese paciente tiene poca sensibilidad. Y anestesia del párpado y de la frente, los nervios supra e infratrocleares. El vértice orbitario, cuando está la zona bien posterior, y si aparte de la zona de la hendidura se afecta esta región central, vamos a tener ya compromiso visual, que antes no lo teníamos o podíamos no tenerlo. Entonces, ¿y por qué? El nervio óptico, ¿cómo se lesiona? Se puede lesionar en forma directa, porque directamente hay una herida penetrante, hay una fractura, hay un cuerpo extraño que llegó a esa zona y generó hematoma, isquemia, edema en ese lugar, o puede lesionarse en forma indirecta. En forma indirecta, ¿por qué? Porque muchas veces los golpes que se producen en forma superficial sobre la región frontal, sobre el arco orbitario, se van al vértice orbitario como si fueran la proyección de los discos del anillo de Plácido, que es el que se usaba antes en las topografías, creo que ahora no se usa más, me parece, pero de todas maneras es algo viejo, pero de esa manera se propagan hacia el vértice orbitario. Inclusive hay estudios que los golpes en la región frontal, aún banales, pueden provocar esa expansión de esa energía del golpe hacia el vértice de la órbita.
Y de esa manera vemos como el nervio óptico, que al mismo tiempo tiene una inervación, una irrigación propia, esos vasa nervorum, que tienen que ver con parte de la arteria central de la retina, o las arterias ciliares posteriores, van a afectar al nervio óptico en sus diferentes segmentos. Ustedes saben que hay un sector móvil del nervio óptico que está dentro de la órbita, que permite su movilidad, y un sector móvil que está la base del cráneo, que es la región del quiasma. Esos son los dos únicos lugares donde el nervio tiene movilidad. En la región del canal óptico es el lugar donde se fusiona la dura madre con el periósteo del canal. Y ese lugar el nervio está inamovible, está fijo. Entonces cualquier trauma que se dirija y se propague hacia esa zona puede lesionar esos vasos y generar tanto la fractura del hueso del canal, un hematoma en la sección o una sección virtual. Se llama sección virtual porque va a comprometer a los pequeños axones que forman parte de ese nervio. Imágenes no lo vamos a hablar, el profe Friedrich habló todo eso, básicamente para evaluar el trauma y para ver la extensión y compromiso, eventualmente el control posquirúrgico de esto. Y para terminar, cosas muy sencillas, pero este artículo es interesante porque síntesis que dice que una fractura, por ejemplo, de piso, que es la más común que vamos a tener, debe repararse en forma inmediata cuando el paciente es joven o presenta ese tipo de trapdoor fractures, que son esas fracturas con ojo blanco del chiquitales que dijimos, ¿sí? Y en ese tienen importante restricción y tienen importante atrapamiento. La reparación precoz, pero no inmediata, aquellos pacientes que tienen diplopia sintomática, ¿sí? Básicamente, y eso se puede reparar ¿cuánto tiempo después? 2 semanas, 3 semanas posterior. La reparación tardía son aquellos pacientes que tienen fracturas, pero que tienen un enostalmos que es latente, que está, digamos, del todo marcado, tienen hipoestesia que puede ser progresiva o no, pacientes que ya tienen sinusopatías crónicas o problemas de senos paranasales que dicen, bueno, mejor lo reparamos para que no haya tanta comunicación con la órbita. Y solamente vamos a observar a los pacientes que no tengan diplopia, tengan buena motilidad, un enostalmos que no sea significativo ni estéticamente, entonces esos pacientes no los vamos a operar, aunque tengan una fractura tomográfica evidente. Usted dice, sí, pero ¿por qué no lo van a reparar? Un maxilofacial se lo repara, un cirujano plástico lo repara. Nosotros somos oftalmólogos, ¿sí? Y muchas veces ustedes van a recibir pacientes operados por otros profesionales de otras especialidades que por operar un paciente como estos terminan con restricciones musculares, problemas que después, vas a ver al oftalmólogo a ver qué pasa con todo eso. Entonces, si el paciente no tiene, la clínica es mandatoria. Paciente sin clínica y sin compromiso de ningún tipo de paciente no se opera por más que tenga una fractura tomográficamente evidente. No los aburro más, muchas gracias por todo.